enseñanzas adquiridas en estos últimos 7 años. Jesús está comunicando a sus discípulos las lecciones más importantes que ellos tienen que aprender, porque en unas horas más ya no estará con ellos para impartirles sus lecciones. Es pues este discurso el más importante de todos los registrados en las páginas de los evangelios. El tema del mismo es la unidad vista desde diferentes perspectivas. Aquí Jesús está diciendo enfáticamente que aunque Dios es uno solo, sin embargo, está integrado por 3 personalidades distintas entre sí, pero que forman una sola unidad. Esta enseñanza era completamente nueva para los discípulos, para los judíos, y por supuesto que iba a crear una gran confusión durante los primeros siglos de la existencia de la iglesia cristiana, y habían de formarse algunos grupos heréticos, como los arrianos, como los nestorianos y como tantos otros grupos más. El Padre y yo somos una sola cosa, afirma el Señor. Pero aún hay más. Jesús dice que Él tiene que partir forzosamente de este mundo, pero no deja solo a sus discípulos. E inmediatamente hace la promesa de que el Espíritu Santo vendrá en su lugar para estar con nosotros. Así que aquí Juan nos está presentando la triple naturaleza de un Dios que hasta ese momento había sido considerado una sola persona. Recuerdo que mi maestro de teología y liturgia, el obispo Carranza, solía decir a su clero: nunca intenten explicarle al pueblo el misterio de la Santísima Trinidad, porque tarde o temprano acabarán diciendo un herejía. Y tenía toda la razón. Este es un misterio de fe, como la Eucaristía, y no haremos en ponernos a tratar de explicar lo que no tiene explicación. El Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son un solo Dios en Trinidad de personas y no hay vuelta. Pero a continuación, el Evangelio nos dice que nosotros, sus seguidores, tenemos que encontrar el secreto de la unidad para poder así ser también uno y estar unidos a la divinidad. Y esto es algo que ha traído de cabeza a los cristianos a través de las páginas de la historia, puesto que la falta de unidad es una de nuestras más grandes características. Yo no sé en las demás religiones, el Islam, el hinduismo o el budismo, pero creo que la religión más dividida del mundo es la religión cristiana, la religión de Cristo. No creo que las demás estén tan divididas. Le comentaba a uno de nuestros colaboradores que al principio de mi ministerio, esta era una de las cosas que no podía comprender, me era muy difícil entenderla. Bueno, decía yo, si todos los cristianos tenemos la misma Biblia y creemos en el mismo Dios y proclamamos al mismo Cristo, entonces ¿por qué hay tantas y tantas denominaciones grandes y pequeñas? Y peor aún, en lugar de estar preocupados buscando la unidad, los grupos cristianos se dividen cada día y nacen más y más iglesias y sectas con una nueva versión del Evangelio. Y hasta tenemos una Made in Guadalajara, ¿verdad? Para orgullo de los zapatillos, la luz del mundo, muy 100% mexicana. Esta es una de las cosas que me trajeron a mí a la iglesia anglicana. Reconocí que a pesar de no estar en plena comunión, las iglesias de tradición católica, romanos, ortodoxos, anglicanos, veterocatólicos y la mayoría de los luteranos, conservamos muchas cosas en común que nos hacen sentirnos muy cerca los unos de los otros. Yo me siento en casa cuando voy a una iglesia luterana, ortodoxa o
cualquiera de estos grupos pone en peligro la unidad de la fe. Sin embargo, es esta tradición de siglos la que nos mantiene unidos a pesar de todo. Todos confesamos la misma fe, el mismo credo que vamos a recitar al rato. Todos estos grupos que he mencionado, cada 8 días los repetimos, y es lo que nos mantiene unidos, además del episcopado histórico. Actualmente muchos cristianos estamos muy preocupados por la unidad de todos los creyentes en Cristo, y por medio del trabajo y la oración tratamos de alcanzar otra vez esa unidad que hoy se encuentra perdida. Y la tercera enseñanza de este día es que cuando estamos unidos los unos con los otros por el vínculo del amor, entonces nuestra unidad se hace perfecta con ese Dios trino y uno que nos ha llamado a ser uno con Él. Porque Dios anhela que formemos parte de esa unidad para que el mundo crea. Y es precisamente esta una de las cosas que he aprendido en esta bendita congregación de San Marcos. Actualmente formamos